libros que narran la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver una pregunta de encerrar. ¿Quién fue el padre del pueblo de Israel? ¿Abraham, Isaac, Moisés o Elías? ¿Ah? Vamos a ver. Fíjense que la que estoy leyendo. Abraham, Jacob, Moisés o Elías. Ajá. El padre del pueblo de Israel. Abraham tiene que ver, pero el pueblo de Israel surge de Jacob, porque hasta Dios le cambió el nombre. Tú no te llamarás Jacob, que significa tramposo. Te llamarás ahora Israel, que significa el que pelea por Dios. Eso significa Israel. Para manejar la Biblia, ahí nos dice que los libros se marcan con letra negrilla. Ahí podemos seguir viendo, miren todo lo que hay ahí. ¿Quién de ustedes, levante la mano, quién de ustedes ha leído esto por casualidad? Pues se lo dejo de tarea para que lo lean. Aquí explica qué pasó antes de la Biblia. ¿Qué sucedió antes de eso? Y mire, aquí nos menciona, ¿verdad?, que la Biblia, quien escribió, cómo se extendió, todos los hombres que influyeron sobre ella, y ahí usted se puede dar gusto leyendo, siga leyendo, mire cuánto. Habla de la historia de la humanidad, cómo surgió el hombre, cómo empezó desde las cuevas, cómo fue saliendo de la selva, cómo empezó a salir de los bosques, cómo empezó a utilizar las armas y las herramientas, y ahí lo puede leer. Todo eso, las primeras civilizaciones surgieron hace 10.000 años, las primeras civilizaciones. El hombre tiene de estar aquí. Nosotros somos una raza de hombres. Antes hubieron otras razas. La raza nuestra se llama Homo sapiens. Y esta tiene como casi 600.000 años de existir. Mire, ahí dice dónde se extendió. Así que yo le recomiendo que se lo lea. Ahí lo tiene todo. Si está aburrido, si está deprimido, lo lee. ¿Qué pasó después de la Biblia? Y empieza a hablar de los hombres libres, de las vírgenes, de los mártires, cómo los primeros cristianos fueron perseguidos. Fíjense que los primeros cristianos, ¿saben cómo le decían? Paganos. A los primeros cristianos los romanos le decían paganos, porque los romanos decían que los cristianos no creían en dioses. Ustedes les decían paganos a los primeros cristianos, y es al revés, ¿verdad? Ahí podemos ver entonces cuando fueron perseguidos los cristianos durante 3 siglos. Y aquí viene un hecho fundamental. Y hay que tener cuidado con los hermanos evangélicos cuando nos hablan quién fundó la iglesia. Y ellos dicen, la fundó Constantino. ¿Quién fue Constantino? En el año 319, ahí busquen las páginas, ahí lo tiene usted, hubo un emperador romano. Su mamá se llamaba Helena, la que conocemos como Santa Helena. Y este emperador iba a pelear contra otro ejército en una guerra civil. Y se le apareció en el cielo un símbolo que decía, con este símbolo vencerás. Y mandó a hacer todos sus trajes, sus escudos, con un signo de la cruz. Fue este hombre que permitió que los cristianos salieran de las catacumbas. Fíjense que hay muchos papas que están enterrados en catacumbas. Ahí en el Vaticano hay unas como cuevas, todo eso, subterráneo. Y este hombre juntó a los obispos, porque la Iglesia Católica, unos creían en una cosa, unos decían que Jesús no era hombre, que Jesús no sufrió. Eran gnósticos, él llamaban gnósticos. Y él juntó a todos los obispos. Y ahí surgió el credo de la Iglesia. Y dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Ese se llama el credo niceo constantino.
¿verdad? El credo de la iglesia. Cuando usted le diga, hermano, ¿y usted cree en los duendes? Permítame ver si en el credo de la iglesia católica habla de los duendes. No, dice, yo no creo. Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creemos engendrado y no creado. O sea, a ver, recémoslo para que veamos la riqueza. Engendrado y no creado. Nacido antes de todos. Y la partecita del Espíritu Santo, que nosotros somos devotos, dice, y el Espíritu, dice, y habló con los profetas. Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, de la misma naturaleza. O sea, ese hombre, Constantino, hizo que se reunieran los obispos y surge ese credo que es el que nosotros tenemos hasta ahorita. Entonces, ahí lo pueden leer, ahí se lo dejo de tarea, en vez de que esté viendo ahí Facebook, que si ya se casó, las fotos no se tienen y todo eso, aquí lo puede ver, ¿verdad? Y ahí puede leer usted todo un montón de páginas, miren. Aquí nos habla después de los católicos y los ortodoxos. La Iglesia Católica se dividió en el año 1000 y fracción en dos ramas. Los católicos, que somos nosotros, occidentales, y los ortodoxos. No sé si lo han visto, con una gran barba. Esos no son los protestantes, no, son católicos ortodoxos. Son católicos igual a nosotros, lo único que ellos no tienen imágenes como esta, lo que tienen son cuadros muy buenos, muy bonitos. En ese año se dividió. Un papa es como igual al otro y el otro es como igual al otro. ¿Y sabe qué? Siempre ha estado de por medio de la política. Emperadores, reyes peleando unos con otros y han hecho que los cristianos también queden influenciados por eso. Entonces, ahí pueden leerlo usted, miren, ahí es parte de la historia, ahí está en su Biblia latinoamericana. Luego en el año 1460, usted ha oído una frase que dice, no leas la Biblia, te vas a volver loco. ¿Ah? Fíjense que las Biblias antes las tenían encadenadas. ¿Sabe por qué? Porque las Biblias antes del año 1460 se escribían a mano. Y hay eran monjes, eran unas obras de arte, no habían Biblias, eran contadas. Por eso es que medio mundo no conocía la Biblia. Pero cuando inventaron la imprenta, el primer libro que imprimieron fue la Biblia. ¿En qué año? 1400. Ahí léalo. Hermano, ¿y esto qué tiene que ver? Que no sé qué. Y aquí surge alguien que se llama Martín Lutero. ¿Alguien que me pueda hablar quién era Martín Lutero? Martín Lutero. Ese era un sacerdote agustino de la misma orden del Papa que se acaba de nombrar, León XIV. En aquel tiempo había una vez que estaban construyendo la Basílica de San Pedro. Te vendían indulgencia. Si alguien cometió tal pecado, compraban una indulgencia y con eso se financiaba ese templo. Entonces Martín Lutero se opuso a eso. El problema de él es que creó la división entre los católicos. ¿En qué año? 1500 y fracción. Ahí está la fecha también. Ahí lea, ahí lo puede leer. Después empiezan los conquistadores y los misioneros. Aquí los españoles vinieron con espada, con la Biblia. Luego nuestros indios, que sufrieron tanto, cuando les hablaban de un cielo, ellos decían, no queremos ir al cielo los españoles, porque así nos torturan. Fíjense que la Virgen de Guadalupe hizo que muchos indios mexicanos se convirtieran al catolicismo, por los rasgos de ella, de India, y es otra historia. Bueno, pero ahí es otra historia. Entonces, hermanos, léanse eso, miren. A ver, ¿por qué página van ya? ¿Qué página llevan? Ahí hablan los árabes, ahí hablan los laicos,
etcétera, etcétera. Muy bien, esa es la primera parte que tienen ahí. Fíjense, esta parte es muy bonita, la enseñanza bíblica. Más busquen la enseñanza bíblica. Ahí hay charlas, un montón de charlas que podemos armar ahí. La enseñanza bíblica. Y hay varios temas. Dice Dios creador. Busquémonos uno en especial y armemos una charla de aquí. Un tema. Dios concede la alianza a Abraham, Moisés, el liberador, el tiempo de los reyes, Dios, el Mesías. Le voy a dar un número y usted lo va a buscar. Vamos a ver, vamos a buscar y vamos a armar un tema. Mire, Jesús, la persona de Jesús y María. Jesús proclama el reino de Dios. Mire qué montón de charlas. Jesús prepara a su iglesia. El sacrificio de Jesús. La resurrección de Jesús. Mire qué montón. No sé si usted los ha visto. La iglesia de Dios. Los sacramentos de la iglesia. Están todos los sacramentos con textos bíblicos. El espíritu de la iglesia, los carismas y los ministerios, el espíritu y la espiritualidad cristiana, mire, la fe y la esperanza, mire qué montón, la oración, la misión. Quedémonos en la oración. Vamos a ver. ¿Qué es lo que le dicen a usted, hermano? ¿Cree que puede una oración? Y ahí tiene varias formas. Ayúdenme, ayúdenme. ¿Cuál es la primera parte que habla de oración ahí? Vamos a ver. Leer ahí donde dice oración. Donde dice oración, ¿qué dice? Usted me va a buscar unos textos bíblicos ahorita. ¿Cómo orar con los... Vamos a ver la oración. Va a buscar usted, le dicen, hermano, dé usted una charla sobre la oración según las cartas de San Pablo. Ahí tiene el número 236. Mire, ahí lo tiene, número 236. Vamos armándola. Vamos a ver. Ayúdenme. Busquen, lean los textos bíblicos. Apunten ahí el tema. La oración según las cartas de San Pablo. ¿Qué textos bíblicos tiene? Alguien que lo vaya leyendo. Vamos a ver. Efesios. Leerlo, vamos a ver. Vamos armando, para que vean que ahí hay charlas ya hechas. Solo tenemos que ver la riqueza de la Biblia. Pueden buscar varias, ahí tienen muchas lecturas. ¿Quién la tiene? Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Hay nomás. Otra, hay más. A usted le dicen, hermano, queremos una charla de oración. Ahí tienen, miren, ahí tienen los temas. ¿Cuál otra tiene? ¿Qué otra lectura tienen ahí? ¿Qué otra lectura? ¿Lo tienen listo? Vamos a ver. ¿Quién tiene Colosenses 1:3? Vamos, busquen otras lecturas para que sigamos. Vamos. Ahí hay más, ¿verdad? Si ven, hay un montón de lecturas. Y también hay sobre la iglesia primitiva. Está Tesalonicenses 5:17, Romanos 15:30.
la oración de gracias, ahí están todas, la oración de intercesión, las oraciones, la intercesión es una lucha y ahí tienen infinidad de textos bíblicos. Vamos a ver, ¿quién de ustedes había usado esa ayuda que tiene esa Biblia latinoamericana? Vamos a ver, ahí la tienen. ¿Cuántos temas son? Aquí van 23, la oración, la evangelización, el porvenir del mundo, el juicio y la resurrección. Muy bien. ¿Entendimos esa parte? Entonces ya usted tiene una herramienta. Quiero que nos vayamos, antes de seguir, vamos a irnos a las páginas finales también. Vais a las páginas finales. Vamos a ver un poquito de historia de años. En las páginas finales, se pasa el Apocalipsis, en las últimas páginas. Ya vamos a ver todo eso, pero en las últimas páginas. Revisemos resumen de fechas de la historia sagrada. ¿Lo halló? Levante la mano, ¿tienen lo hallado? Muy bien. Veamos las fechas aproximadas. Cristo dividió la historia. El nacimiento de Cristo, la fecha está antes de Cristo y después de Cristo. ¿En qué año estamos nosotros ahora? ¿En qué año estamos? 2025 después de Cristo. Entonces, después de Cristo, los años se cuentan para adelante. Antes de Cristo, los años se cuentan para atrás. Veamos cuándo surgió Abraham. ¿Cuándo surgió Abraham? Ahí lo tiene. Abraham surgió en el año 1800 a 1700 antes de Cristo. Si restamos 1800 a 2025, significa que Abraham vivió hace como 6.000 años. Hace 6.000 años y todas las palabras que él recibió todavía perduran. Entonces, el primer personaje bíblico, Abraham, año 1800. Luego, de 1600 a 1500, Jacob. Miren, ¿cuándo sucedió el éxodo? ¿Cuándo salió? Acuérdense que en Jacob, con sus hijos, subieron a Israel. ¿Cuándo surgió el éxodo? ¿En qué año? 1250 años antes de Cristo. ¿Hace cuántos años? 1250 más 2025. Ahí usted puede hacer la cuenta. Entonces, ¿quién era antes? ¿Abraham o Moisés? Abraham. Pero yo he escuchado predicas donde dicen que Abraham y Moisés eran grandes primos, grandes aleros, iban a pescar al río allá, Jordán. Tienen que conocer de estas cosas, hermano. Bien, vamos. Veamos a ver cuándo surgió David, por ejemplo. Josué en el año 1200. En el año 1000 antes de Cristo, David toma Jerusalén. O sea que David vivió ¿cuántos años antes que Jesús? ¿Cuántos años antes que Jesús vivió David? Ve ahí la fecha. ¿Cuánto? 1000 años. ¿Y cómo perduró? Dice Jesús, hijo de David. Pero entre Jesús y David, ¿cuántos años habían? 1000. ¿Cuántas generaciones serían? Alguien que divide ahí 1000 entre... ¿Cuánto durará una generación? Unos 70 años. Digamos 1000 entre 70, alguien ahí, en su calculadora, en su celular, para que veamos cuántas generaciones había. Ustedes ven, hermano, que las fechas son importantes. Sigamos con las fechas que están aquí. 14 generaciones, imagínense, de 70 años.
Luego, en el año 970, reina Salomón. En el año 850 aparece Elías. En el año 740 empieza a profetizar Isaías. Miren. Y ahí están un poquito todos los profetas y los reyes que tuvieron en esa fecha. En el año 692 hay otro gran rey que se llamaba Josías. ¿Sí? Luego destierran a los judíos y un rey que se llamaba Ciro los trae de regreso. Y ahí tienen todas las fechas. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y el libro Mormón? Que el libro Mormón habla de personajes, los amalecitas y un montón de gente que en la historia no lo reconoce. En la Biblia sí, habla de Ciro y la historia habla de Ciro. La Biblia habla de Nabucodonosor y la historia también dice que existió. Entonces la Biblia es un libro que tiene respaldo con la historia. No es algo que nos cuenten mentiras. Vamos a ver, hasta allí, ¿han entendido esa partecita de la historia? Las fechas, ¿serán importantes las fechas? Las fechas son importantes porque usted se ubica en el tiempo. Bueno, David, yo no sabía que David era después de Moisés. Según yo, David era hijo de Moisés. ¿Cuánta diferencia años hay entre David y Moisés? ¿Alguien que niega la resta ahí? Aquí en el estado la gente dedica mucho al comercio, entonces sale de sumas y resta rápido. Vamos a ver. 250 años. Muy bien. Sigamos estudiando nuestra Biblia latinoamericana. Vámonos ahora, ahí mismo cerquita. Búsquense donde dice índice del Evangelio. Váyanse un poquito más para atrás. Ahí mismo en las páginas finales, pero un poquito para atrás. Índice del Evangelio. ¿Lo encontraron? Índice del Evangelio. Date la mano, ¿quién encontró el índice del Evangelio? ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí podemos ver los textos bíblicos del Evangelio que están en Mateo, en Marcos, en Lucas, en San Juan. Busquemos uno en particular. Busquemos a ver, estamos en la primera página, vamos en orden para que no me pierda. El ángel anuncia el nacimiento de Juan Bautista. ¿A dónde aparece? ¿Aparece en Mateo? No. ¿Aparece en Marcos? No. ¿Aparece en Lucas? Sí. ¿Aparece en San Juan? Sí. ¿Qué significa? Que muchos textos que nos hablan de antes del nacimiento de Jesús están en San Lucas. Bueno, que San Lucas fue a tener cuando empezó a escribir un evangelio, fue a tener su buena plática con la Virgen María. Y él le contó todas esas cosas. ¿Bien? Veamos. ¿Es otro? Juan Bautista aparece ¿dónde? En Mateo capítulo 3 versículo 1, en Marcos capítulo 1 versículo 1, en Lucas capítulo 3 versículo 1, pero no aparece en San Juan. ¿Bien? San Juan no lo menciona, pero sí menciona, vamos a ver, sí menciona cuando San Juan presenta a Jesús. Y ese sí es en los 4 evangelios. Miren, San Juan presenta a Jesús. San Mateo 3:11, San Marcos 1:7, San Lucas 3:15, San Juan 1:19. A ver, búsquenme un texto bíblico o una pasada del evangelio que esté en los 4 evangelios. Vamos a ver, así como lo vamos viendo ahí. Que esté en los 4 evangelios. Que esté en los 4 evangelios. Jesús está en el huerto de Getsemaní.
la primera multiplicación de los panes. Busquémoslo, el versículo de cada evangelio. ¿Verdad que esa Biblia es una riqueza, hermano? Es una riqueza, no todos la abrimos, ¿no? Si ahí es el hombre. Ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos. Busquemos más. ¿Cuál otra? La negación de Pedro en los 4 evangelios. ¿Juan? También está. Entonces podemos ver que lo tenemos en varios lados. Hoy vámonos al final también de la Biblia. Y donde dice personas, palabras e instituciones. Al final, en la página final. Personas, palabras e instituciones. ¿Lo hallaron? A ver, para los que les gusta que les digan la carta, vean ustedes. La adivinación designa toda práctica que intenta conocer el futuro o las cosas secretas. José y Daniel interpretaban los sueños, porque el Espíritu de Dios se lo revelaba. La Biblia condena toda clase de adivinación. Deuteronomio 18:10. Dice usted, le voy a poner a mi hija Abigail. Bueno, veamos quién era Abigail. Mujer de Nabán de Carmel, y luego mujer de David. 1 Samuel, capítulo 25. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 2. 2 Samuel 3:3. Miren, aquí hay solo palabras que usted no dice. Ágape. Los hermanos de la Bea, creo que tienen un grupo de Ágape, comunidad Ágape. Dice una palabra griega que designa el amor verdadero y desinteresado. La palabra se ha usado para designar las comidas e encuentros en que celebraba la comunidad. Bien, quiero que alguien me busque y contextos bíblicos. Les voy a dar una. Vamos. Ananías. Busquen Ananías. Ahí mismo en ese índice. Ananías. Ananías. Lean a ver qué dice de Ananías. Este es los textos bíblicos. Ananías. Aquí dice Ananías son dos, dice. Hebreos 5, creo que es, no sé si es Hebreos o Hechos. Hechos tienen que ser. Hebreos 5:1, Hechos 5:1 y Hechos 9:16. Bueno, ahí tienen Ananías. Busquemos otra y ahí podemos ver cuántas palabras. Asael, vamos a ver qué es Asael. Asael es el demonio hacia el cual mandaba el chivo expiatorio. Busquen Levítico 16:10. Habían dos chivos expiatorios. Uno que era blanco y uno que era negro. El chivo negro lo ponían enfrente y el sacerdote, todo el mundo pasaba y le ponía la mano al chivo y decía su pecado: adulterio, fornicación, mentira, etc. Y ese chivo negro lo tiraban al desierto y se lo dedicaban se lo mandaban a ese demonio que se llama Asael. No le voy a poner a un hijo así, ¿verdad? Le va a poner el nombre de un demonio. Y el chivo blanco, el chivo expiatorio, era el que sacrificaban para el perdón de todos los pecados. Y el chivo blanco, expiatorio, es Jesús. Vamos a ver, lea Levíticos 16:10.
¿Alguien que lo tenga? El macho cabrío sobre el cual haya salido la serpiente para hacer, será llevado vivo delante del rey. Harán sobre él el rito de expiación y después lo mandarán al desierto a hacer. Muy bien, ahí puede ver tantas cosas. Ver. Ahí puede ojear una última, no sé, me dice cuando tengan la reserva. Para la última y descansamos. Vamos a ver Belcebú. Busquen a ver qué indica Belcebú. Tampoco le va a poner un hijo de Belcebú. Ni siquiera el gato pobre de Belcebú. A ver, Belcebú, ¿qué dice Belcebú ahí? Sí, Belcebú. Y ahí mismo está el texto bíblico. Bien, vamos a parar aquí porque los hermanos tienen algo y de luego estamos en la otra parte para ver cómo vamos armando el Hermana Erika, traiga la medianita para la hermana. Sí, hermana Gloria, el otro hermana ahí que la ayude.